El cuerpo humano es un conjunto de órganos y sistemas muy complejo. En cualquiera de estos órganos, aparatos o sistemas pueden producirse lesiones que determinen secuelas irreversibles o incluso la muerte. En los accidentes de tráfico, las secuelas más graves vienen generadas por los traumatismos cráneoencefálicos, daños en los órganos de la visión y lesiones medulares. ¿Por qué puede ser tan grave un traumatismo cráneoencefálico? El cráneo es un armazón esferoidal donde se encierran órganos muy delicados. El encéfalo es nuestro centro de control, registro y proceso de datos. Consta de 3 partes: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. La mayor parte de las personas que sufren un trauma craneoencefálico tienen menos de 40 años. Y los accidentes de tráfico están muy por encima en frecuencia de causas como caídas, agresiones, etc. Cuando uno va viajando en un coche y choca frontalmente, la situación más común, lo que impacta de forma más violenta es el lóbulo frontal, que es un área que tiene que ver con el aprendizaje, con las emociones, con el conocimiento. También impacta en la parte anterior de los lóbulos temporales, que son áreas que tienen que ver sobre todo con nuestra memoria, con el aprendizaje, con los recuerdos. Incluso traumatismos medianamente importantes tienen consecuencias considerables sobre aspectos cognitivos y emocionales de la persona. Por ejemplo, sobre la memoria. Pueden borrarse meses, quizás años, de lo que aquella persona aprendió, puede que con mucho esfuerzo, de lo que aquella persona sintió, quiso, amó, etc. Más todavía, son personas que con frecuencia no pueden adquirir nuevos conocimientos, de modo que, como se pueden imaginar, las consecuencias laborales son absolutas, pero también sobre la vida cotidiana, la vida familiar, social, etc. El gran traumatismo craneoencefálico es ruinoso. Aquella persona ya nunca será lo que fue, ni desde luego tampoco su familia. Silvia ha sufrido en su familia un traumatismo cráneoencefálico. Mi hijo tenía 19 años. Había terminado los exámenes de septiembre porque no era un buen estudiante y se fue de vacaciones a Ibiza con otro amigo en una moto. Y un viernes por la noche, a las 5 de la mañana, volviendo de marcha, sin casco, tuvieron el accidente que nunca hemos sabido cómo fue ni por qué causa. Después de 26 meses en coma, en la UBI de un hospital, te empiezas a plantear la vuelta a casa, las adaptaciones que necesitas para ello. No puedes confiar mucho en lo que te digan los médicos porque no saben gran cosa de lo que va a suceder, de qué secuelas van a quedar. Pero bien, tienes que volver a tu vida normal, intentar que toda la familia pues vaya otra vez a la más absoluta normalidad. Y la verdad es que aunque resulte que mi hijo es como un niño pequeño que no puede realizar ni las más elementales cosas de la vida ordinaria él solo, porque no es capaz de levantarse si no se lo dices, no es capaz de salir a la puerta de la calle y volver si no hay alguien que le acompañe. Él es feliz, habla, anda, se comunica bien contigo y por consiguiente si él es feliz, yo que soy su madre, pues también lo soy. Otra de las graves secuelas de los accidentes de tráfico es la ceguera. El ojo humano consta de un complejo y delicado sistema protegido por una membrana dura y rígida llamada esclera. A través del nervio óptico, la información visual que registra el ojo es interpretada por el cerebro. En el accidente de tráfico, el 50% de las lesiones son oculares. Y de estas lesiones podemos tener 2 facetas, unas que se pueden tratar y otras que no se pueden tratar. Posteriores lesiones dentro del ojo van a producir hemorragias. Y esas hemorragias van a anegar todo su interior, igual que un jardín, por un lodo mediante una inundación. Dependiendo de la gravedad de esa lesión, vamos a tener lesiones que se pueden reabsorber y lesiones que no se pueden reabsorber, produciendo una ceguera irreversible. Muchos, por falta de información, están resignados porque entienden que el accidente de tráfico está motivado por un destino fatal.
Nada más lejos de la realidad, porque existe realmente una causa-efecto. Solamente tratando esas causas en su inicio preventivamente es como podremos evitar el accidente de tráfico. José Miguel ya no podrá ver a causa de un accidente de tráfico. El 16 de abril de 1994, cuando regresaba a casa después de realizar mi jornada de trabajo, sufrí un terrible accidente de tráfico que me produjo un traumatismo cráneoencefálico muy grave. Entre otras lesiones, tenía doble fractura de mandíbula, fractura de pómulos, fractura del tabique nasal, el ojo izquierdo lo perdí y el ojo derecho me seccionó las mismas fracturas óseas, el nervio óptico por dos partes. Hasta que no pasaron unos pocos días, yo no tuve conciencia de lo que había pasado. Y una vez que recuperé la conciencia y me dieron la noticia de que había perdido la vista, fue muy doloroso. Transcurridos unos 30 días del accidente, me dieron el alta médica. Y al regresar a casa, todavía fue peor. Porque allí me pude dar cuenta de lo indefenso que estaba. Chocaba con las sillas, chocaba con las puertas, me tenían que ayudar siempre para hacer cualquier cosa y entonces vi que estaba totalmente impedido. Una de las lesiones con secuelas más graves es la lesión medular. La médula espinal es un delicado cordón nervioso que comienza en el cerebro y se dirige hacia abajo protegido por la columna vertebral. Comunica el encéfalo con el resto del cuerpo. Los accidentes de tráfico son la primera causa en nuestro país de tetraplegia. Al menos unas 500 personas al año sufren lesiones medulares por accidentes de tráfico. De estas 500 personas, unas 400 suelen tener menos de 30 años. Es de suma importancia cuando se atiende a los pacientes o a los accidentados en carretera el tener conocimientos para hacerlo y para poder mover al paciente. Cuando no se tienen estos conocimientos, no se debe de intentar, porque podemos crear lesiones más graves de las que hay en ese momento. Las consecuencias de las lesiones medulares son muy discapacitantes. Hay consecuencias motrices, hay consecuencias sensitivas y hay consecuencias viscerales. Mar es una lesionada medular y ha dedicado sus esfuerzos a intentar que otros no lo sufran. Cuando tenía 25 años tuve un accidente de coche. La causa del accidente fue una distracción del conductor poniendo una cinta de música. Yo siempre digo que el cinturón de seguridad me salvó la vida. Sin embargo, el reposacabezas creo que facilitó el tener una lesión a nivel cervical y por tanto una tetraplegia. El reposacabezas debe regularse siempre alto para que así te proteja el cuello. La tetraplegia supone no solo que no puedas mover las piernas y que tengas que usar una silla de ruedas para desplazarte. Al tener afectadas las manos, eso quiere decir que muchas de las cosas que antes hacías con tus manos tienes que aprender a hacer de otra manera distinta. Habrá otras que no puedas hacer y eso quiere decir que necesites ayuda de alguien, pues de tu marido, de un familiar, de alguien que tengas a tu cargo para que te ayude pues a vestirte, a lavarte, a asearte, levantarte de la cama, meterte o sacarte de un coche. Eso es lo peor, ¿no? Depender de una persona para un montón de cosas que son tan íntimas de uno mismo. Antes a lo mejor hacías una serie de deportes o actividades que no puedes hacer después. A mí me encantaba bailar flamenco, me encantaba hacer esquí acuático, practicar tenis, montar a caballo. Esas son cosas que ya no puedo hacer. Es verdad que aprendes a hacer otras, pero sí es cierto que echas de menos muchas cosas. Muchas enfermedades con causa o posibilidad de curación desconocidas en este momento producen secuelas análogas. Sin embargo, hay una diferencia. Ellos no pudieron evitarlo. Tú sí puedes evitarlo. Tú puedes evitar sufrir o ser la causa del sufrimiento de otros provocado por accidentes. ¿Cómo? Cumpliendo las normas. En las distancias largas tómate un descanso. No permitas que te domine la fatiga.
Los teléfonos móviles son para acortar las distancias, no para alargar el sufrimiento. Respeta las distancias con los demás vehículos. Tu vida puede ser cuestión de metros. En condiciones meteorológicas adversas, disminuye el peligro disminuyendo la velocidad. Conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un accidente. Pero, si pese a todo el accidente ocurriera, utiliza los dispositivos de prevención. No olvides el casco yendo en una motocicleta. ¿Por qué no tiene contacto con la realidad? A. Por un autismo de nacimiento. B. La respuesta B siempre se podía haber evitado. Utiliza siempre el cinturón, en ciudad, en carretera, y controla la posición del apoyacabezas. ¿Por qué no puede ver? A. Por una degeneración ocular inevitable. B. Por no ponerse el cinturón de seguridad. La respuesta B siempre se podía haber evitado. Respeta las señalizaciones. No excedas los límites de velocidad. ¿Por qué no puede caminar? A. Por una lesión medular de nacimiento. B. Porque alguien circulaba con exceso de velocidad. La respuesta B siempre se podía haber evitado. La consecuencia más dolorosa en un accidente de tráfico puede ser la muerte. Ana María ha perdido a un ser querido por un accidente de tráfico. El día 28 de enero de 1998 murió mi hijo a manos, se puede decir a manos porque llevaba al volante un borracho que venía a pasar a las 8:30 de la mañana fue. Venía a pasar toda la noche de juerga en el Puerto Olímpico de Barcelona y desgraciadamente confluyeron en un semáforo. Mi hijo estaba esperando su luz verde y esta persona se lo llevó por delante. Lo que sí querría dejar constancia es de lo que siente una madre cuando pierde a un hijo. Y no una madre, es toda la familia, es mi nuera, son mis nietos. Yo cuando veo a los niños en fotografías de antes de perder a su padre y después de perderlo, su carita ha cambiado tanto como la mía. Realmente la familia queda destrozada. Y la pena es que no. Si alguien pensara en lo que puede causar con esa inconsciencia al conducir, quizá a lo mejor se lo pensara, ¿no? Porque es tan terrible la muerte de un hijo. Es que yo lo llevo grabado en la cabeza cuando me llaman por teléfono y dicen, tu hijo ha muerto. No se puede olvidar nunca. ¿Por qué nos ha dejado? A. Por una enfermedad degenerativa irreversible. B. Porque alguien circulaba bajo los efectos del alcohol. La respuesta B siempre se podía haber evitado. Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo.